la casa de Berazategui, Casa de los Obreros del Vidrio. Digo que es un día especial y cada uno me va a entender. Le damos la palabra a la compañera Pimpi Colón. ¡Vamos, Pimpi! Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Horacio, el compañero del sindicato, Susana, por supuesto, los compañeros, todos los compañeros del Principio de Valores, toda esta hermosa concurrencia. ¿Qué es el peronismo sino la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? Hoy ha sido un día peronista porque hemos tenido la felicidad del pueblo expresada en toda la patria y porque estamos aquí para hacer la herramienta que nos permita volver a construir la grandeza de la patria. Así que felicidades a todos los compañeros y mucha fuerza porque tenemos mucha tarea por delante. Muchas felicidades, muchas gracias. Bueno, ahora la palabra a la compañera Susana Ocampo. Muy buenas tardes. Realmente hoy es un día de festejo y quiero decirles que todos teníamos mucha fe, mucha confianza en este equipo grande, en nuestros muchachos, sí, muchachos que pusieron todo en la cancha, pero aparte, si ustedes se dieron cuenta, me dijeron que sepamos tener fe y confianza en ellos. Y eso es un valor muy grande para nuestra patria, tener confianza y fe. Así que yo lo único que les digo es agradecerles por el esfuerzo de haber venido hasta acá. Y sé que fue una multitud muy linda, muy lindo lo que pasó hoy en la Argentina. Así que sigamos disfrutándolo y que nada ni nadie nos apague esta fiesta hermosa que vivimos los argentinos. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a un compañero de Lomas de Zamora que viene bregando por este proyecto desde el inicio. Lucas Adebe, por favor. Hola, hola. Bueno, como todos los encuentros de fin de año, hoy lo que hacemos es un balance, que no es para un discurso largo, profundo, simplemente para celebrar y repasar un poco lo que hicimos en este año, que dado este encuentro, la convocatoria y lo que también tal vez compañeros no pudieron estar porque tal vez estén en el obelisco festejando, y lo cual está muy bien, pero sí como en carácter de analogía lo que pasó con el equipo de la selección, el equipo del Mundial, que han puesto todos los muchachos, entiendan y sepan que ese ejemplo lo encuentran en nosotros también. Vamos a dejar todo en la cancha para trabajar, para que esta herramienta política salga adelante y para que este espacio ofrezca de una vez y para siempre la alternativa con el elemento del plan económico para que como país tengamos la posibilidad de salir adelante. Así que simplemente celebrar, disfrutar, bailar como si estuvimos bailando recién y bueno, tomar mucho jugo. Nada más que eso. Gracias. Bueno, hablaba de este proyecto hermoso, un proyecto económico peronista único ofrecimiento a todo nuestro país, a todos nuestros ciudadanos. Y realmente se subió ese proyecto de un primer momento, militando, caminando el país, junto a Guillermo Moreno, nuestro secretario general de los Obreros del Vidrio, Horacio Valdés. Mi familia me falta mucho, por eso me aplaude. Sí, fin de año, qué alegría para todos lo que estamos viviendo los argentinos, era necesario. Vi la juventud en la calle como nunca, manifestándose en unidad, no participando en la política en sí, sino festejando porque era necesario y hacía falta un momento de felicidad inmenso. Y a nosotros se nos ocurre en este día también festejar el fin de año, la Navidad, saludarnos, vernos, darnos un beso, un abrazo y salir para adelante.
Pero siempre que llegas a esta época, también es bueno hacer un balance, ¿o no? Sí. Tenemos que hacer un balance de la política. Éramos muy poquitos cuando empezamos y hemos fortalecido el espacio y hemos caminado y hemos transitado y fuimos dando testimonio de que existe el peronismo, de que existen nuestras verdades, y la gente nos fue entendiendo y se fue dando cuenta que había una gran grieta entre los argentinos y que ninguno ponía a disposición del pueblo algo que le sirva, una propuesta. Todos decían exactamente lo mismo, que uno es un corrupto y el otro decía del otro lado que más o menos era lo mismo. Y ninguno tenía una propuesta, todos tienen más o menos el mismo diagnóstico. Dicen, no hay trabajo, no hay salario, no llega a fin de mes, hay inseguridad, y si no hay trabajo hay inseguridad, fumá. Así que nosotros tuvimos la grandeza de tener a Guillermo con nosotros, elegirlo nosotros a Guillermo. Él conduce este espacio como ninguno y tiene una propuesta que es muy concreta, que es válida, y que vale la pena que cada uno de nosotros militantes de esta causa nacional, popular, con inclusión, con propuesta, que es una alternativa totalmente distinta a la que proponen los demás. El otro día lo vi a Larreta y decía, hay que cambiar, pero hay que cambiar en serio, decía, y lo tenemos que cambiar para siempre. Y yo decía, bueno, pero dame una propuesta para cambiar a esta gente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces también el periodista le preguntó qué iba a hacer en economía. Y dijo, vamos a ver con qué nos encontramos. O sea que, ¿quién va a ver con qué nos encontramos? Porque no tiene ninguna propuesta. Porque no es una alternativa a un pueblo que necesita soluciones inmediatas. Las soluciones inmediatas son cuando ganás una elección, te parás ante el pueblo y decís, esto es lo que te prometí, esto es lo que voy a hacer, dame un año que yo lo voy a poner en marcha. Esto es lo que estamos haciendo desde este espacio. Y no sabemos cuánto vamos a crecer. Pero ustedes están invitados aquí a levantar una copa, un choripán le ordené a los muchachos, si no, no era peronismo. Querían darle pan dulce, che, y un poquito de sidra. Le dije que le hagan un chorizo, si no perdíamos la mística. Y tenemos... no se lo dije. ¿Viste que puse la foto del Diego con Guillermo? ¿Sabe por qué no? No tienen idea ustedes. Los que están de ese fierro para acá están respirando la respiración del Diego, que comía en esta carpa. Sí, que comía en esta carpa. Los que están para allá, que se embriagan. Esta carpa la compró Guillermo en Italia, cuando estaba allá en Italia, y donde se juntaba con el Diego. Y bueno, tuvo la grandeza y la gentileza de regalármela. Así que yo los invito a ustedes a participar y que de esa respiración en un día tan especial como hoy, algo debe haber hecho también para que le vaya bien a la selección. Sigamos con la política. Les decía que ustedes son lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos a los jóvenes, a los compañeros militantes, el compañero de barrio que alguna vez, al más grande, al que le tocó llevar la boleta a los vecinos, ¿te acordás cuando hacíamos interna y demás? Digo, tenemos que recuperar la actitud militante, y en la actitud militante no hay mucho para ofrecerle al vecino que no sea la verdad y decirle hay una nueva alternativa. No estés desesperanzado, no estés angustiado, no estés desilusionado con la política. La política es sana. Malos son los hombres que no aplican política que tengan que ver con la gente. Así que nosotros hemos pensado y diagramado en esa propuesta que anda dando vuelta por ahí, que son 52 puntos, y le hablamos a los compañeros con sinceridad, que sepan qué es extraer el petróleo, cuáles son los intereses permanentes de la patria, quién los defiende, los CEOs o los trabajadores, siempre los trabajadores. Hay que poner en manos de los trabajadores las empresas del Estado. Y lo decimos nosotros, parece raro, ¿no? Lo que estamos diciendo, este loco que está diciendo, que nosotros vamos a manejar la empresa del Estado. Y sí,
Si no, tenemos que poner a Aranguren. Y Aranguren no defiende tus intereses, defiende los intereses de sus patrones. Todos los que son CEO de las empresas petroleras defienden los intereses de sus patrones. Y cuando estás en el campo, cada uno defiende sus intereses. Entonces ponemos un ministro de Agricultura que es dueño de millones de hectáreas, de miles de hectáreas, que también se hace millonario con el esfuerzo de todos los argentinos. Viste que acá la soja se vende al precio que se le canta las pelotas, con perdón de la expresión, a los dueños del grano. No a lo que realmente quiere el gobierno. Estamos vendiendo sin retenciones. Digo, es necesario que nosotros tengamos algunas reuniones que sean plenarios de principios y valores y que nos preparemos todos juntos para unificar el criterio para poder llegar a la gente. Viene el 2023 y no hay que estar desesperanzado. Hay que estar con mucha fuerza y con muchas ganas. O sea, no es que nosotros... ¿Cuántos años tenemos? No vamos a decir cuántos años tenemos. Pero... si quieren le digo los de él, los míos no. Pero ya vimos 3 veces campeón en la Argentina y fuimos a buscar Perón, ¿está claro? Así que ya tenemos algunos años y esto nos permite hablar con libertad y nos permite no mentirle a la gente, porque nosotros no vivimos de la política. Nosotros no vivimos de la política. Ahora, pobre el que no se interese por la política. Pobre el que no crea que la política es el ordenador social que le permite estar mejor. Y todos nosotros, ustedes que son jóvenes, todos tienen hijos, algunos tenemos nietos, y estamos pensando en el mundo que viene. Y para el mundo que viene se necesitan nacionalismos con inclusión, que es lo que estamos haciendo nosotros, que es el nuevo mundo que se viene. Pero voy a entrar a hablar de la geopolítica porque para eso está mi compañero. Pero sí a mis compañeros militantes quiero que nos juntemos 1000 veces y que veamos cómo le llegamos a cada uno de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, en este caso de la tercera sección electoral, y gracias Pimpi por venir, que ellos son de Capital, chicos de Capital, él es de Merlo, hay algunos compañeros colados, pero son de la primera, segunda y octava. Digo, algunos infiltrados tenemos, pero también es bueno que ella lo sepa, porque lo que estamos enseñando a ella, cómo hacemos en la tercera, o sea, nos tiene que invitar, tenemos que ir todos, le tenemos que comer los chorizos, le tenemos que lavar y le bajamos línea y le decimos que queremos llegar a cada vecino para que no esté desesperanzado y que tenga una oportunidad. Y la oportunidad con todos nosotros. La oportunidad es con todos nosotros, no es con los que piensan distinto. Yo lo escuchaba a Macri, estaba recontra enojado con el asueto. Lo escucho todo, ¿no? Sí. Sí. Sí, me gusta, ¿cómo se dice eso? ¿Que le gusta que le peguen? Masoquista soy. Y estaba escuchando a Macri que decía, lo mal que era el decreto por el asueto, que patatín, que patatán. No le avisaron que había 6 millones de personas en la calle, que no comparten lo que él dijo. Y nosotros tenemos que pensar como la gente. El que no piensa como piensa el pueblo es porque no lo puede conducir. Y lo que queremos conducir tenemos que interpretar a la gente. Tenemos que interpretar sus necesidades, su manera de vivir, sus angustias, sus tristezas, su llanto escondido de los padres que no tienen laburo, de las madres que hacen esfuerzo para que sus hijos tengan las mismas cosas que tiene el hijo del vecino y no las puede tener. Así que esto lo va a solucionar solamente el peronismo. O sea, nosotros no estamos haciendo magia. Estamos diciendo que es posible con una política peronista. Y en este caso en particular, como la situación es adversa en lo económico, lo que hemos presentado es un plan económico peronista. Un plan económico peronista que nos va a dar resultados, que va a ser muy bueno y que esto nos tiene que motivar a no avergonzarnos de ser lo que somos. Somos peronistas. En consecuencia, la calle no nos intimida, a la calle no le tememos. Al vecino no le tememos, a la discusión no le tememos, al debate se lo damos en cualquier lado, pero para dar debate tenemos que estar preparados. No vaya a ser que nos dicen negro, choripanero, yo soy dirigente sindical. Te imaginas las cosas que dicen de mí los tipos. Pero bueno, no me importa, porque en definitiva
Siempre hay que desacreditar al que hace algo por los demás. Nosotros somos hombres y mujeres que nos duele el dolor ajeno, por eso estamos hoy acá en un día con mucha calor. Algunos vienen de lejos porque saben que Guillermo tiene una respuesta a todo eso y que yo no lo pienso dejar solo. Yo no estoy por ningún lugar en la política, vuelvo a reiterar, no estoy por lugares en la política, pero sí, el compromiso es el triple que si fuera candidato. El compromiso es caminar y vamos por todos lados y me lleva al Chaco y me lleva a Neuquén, en un lado hace frío, en el otro hace calor, ¿viste? Lleva 12 horas Gallito que andaba por ahí, Gallito que maneja, Gallito que dice que le paga poco sándwich, y se fue Gallito enojado. Allá está Gallito. Y entonces decirle, muchachos, que hemos logrado cosas en este balance final del año. Que somos un partido político en la provincia de Buenos Aires, que tenemos inscripción y que yo tengo la bendición y gracias, Guillermo, por ser el vicepresidente de este partido. Así que yo ya estoy pago. Yo estoy pago y mi compañero me dice que también. Aunque yo creo que él tiene mucho para dar, que tenemos cosas para darle a los compañeros, que queremos armar una gran estructura. Siempre recuerdo el 2003, cuando Kirchner tenía 3 puntos. Cuando Kirchner tenía 3 puntos. Entonces los milagros se producen. Y los milagros siempre los produce el pueblo. Y como nosotros somos hombres de fe, no tenemos ninguna duda que el milagro va a suceder. Porque viste que la otra vez vinieron a mi cumpleaños, le invité a Guillermo, primera vez, vení Guillermo a mi cumpleaños, y vino como un viento, viste, y se llevó la carpa, todo, viste. Quilombo de puta madre, viste. Y fea, noche fea, horrible, viste cómo son estas cosas, viste. La sucia y descalza, tratando de sacar a la gente para el otro lado, todos los muchachos. Y al otro día perdí algo. Cuando amaneció había un sol tremendo. O sea que todos los días hay un nuevo amanecer. Y si la señora acaba de anunciar que no va a participar de nada, hay un nuevo amanecer para nosotros. Para el peronismo hay un nuevo amanecer. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, por eso no nos avergonzamos y por eso les quiero decir a ustedes que tengan feliz Navidad, que tengamos un próspero año nuevo y que lo hagamos con mucho trabajo, con mucha fe y con mucha confianza, porque de nosotros mucho no se habla. Tengo que agradecerle a Hernancito que anda por ahí, de sonido gremial y demás, porque va a tener la primicia el día que lleguemos a la presidencia de la Nación, va a estar ahí. Así que un abrazo grande a todos ustedes. Feliz Navidad, saludos para todos sus familiares y convenzan a su vecino y convenzan a su hermano y convenzan a sus parientes de que hay una alternativa que nada está perdido. Gracias por este ratito que me escucharon. ¿Vos te acordás? Bueno, yo lo que sí. Acaba de llegar el compañero Guillermo Ciro. Habló, ahora le están poniendo una silla, dirigente sindical, y ahora va a hablar un empresario de la causa, que aparte es el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación Productora de la Provincia de Buenos Aires. Tienen un evento con las pymes. Nosotros somos la armonía entre el capital y el trabajo, también somos la armonía entre lo pequeño y lo grande. Así que obviamente él no tenía un horario de llegada, acaba de llegar y le vamos a pedir, con el permiso de Horacio, que nos dirija una palabra. Por favor, Guilla. Bueno, buenas tardes, compañeros. Disculpen la demora. Primero quiero felicitarte, Horacio. Qué complejo. La verdad que nosotros los empresarios envidiamos la capacidad de gestión y organización de los trabajadores y espero que algún día nos enseñen para generar lo mismo, porque nos consideramos representantes de nuestros empresarios.
somos representantes gremiales de nuestros empresarios. Así que necesitamos una escuela para el sector empresarial para cómo manejar nuestras entidades. Así que lo dejo planteado, porque cada vez que vengo al sindicato del vidrio, la verdad que digo lo mismo. Felicitaciones, Horacio, la verdad que felicitaciones. Bueno, desde ya que con Guillermo y con todo el equipo nos une no solamente un gran cariño, una gran amistad, sino objetivos compartidos. Tenemos que empezar a preocuparnos mucho. Lamentablemente, más allá de que sea el fin de año, tenemos que preocuparnos mucho. Lo que están haciendo estos muchachos, algunos le dicen compañeros, yo le digo muchachos, discúlpame, es cada vez más grave. Lo que han hecho hoy, con falta de planificación, organización, es muy grave. Y el peronismo se ha caracterizado por varias cosas, por eso yo como empresario soy peronista. Y tengo y presido una entidad que fue constituida el 4 de noviembre de 1973. Vaya fecha. Fue una escisión de los empresarios peronistas que nos fuimos de otras organizaciones gremiales que aplaudían al gobierno militar y que estaban en contra de la organización del pueblo y del capital como método para la construcción de una república. Y eso es lo que nosotros tenemos que volver a recuperar. El trabajo conjunto con objetivos compartidos. Y cada vez que yo escucho y leo el plan económico que se ha desarrollado y que espero que todos tengamos el honor de no solo militar, sino de implementar, porque la Argentina y la historia así nos lo requiere, más allá de que algunos ya estamos más para jubilarlos, pero el desafío de la gravedad de la situación nos requiere que salgamos de nuestro plan de jubilación y de retiro y nos pongamos al servicio de la patria, porque tenemos que empezar a lograr el equilibrio entre el capital y el trabajo, porque es la única manera que tengamos una república con desarrollo y no simplemente con crecimiento. Tenemos que empezar a construir una oferta exportable que conquiste los mercados internacionales, pero con valor agregado, con el trabajo argentino, con la industria, con la ciencia, con la cultura. Y todo eso requiere planificación, organización y objetivos claros. Muchachos, si no podemos ni organizar el festejo de haber salido campeones del mundo con la selección argentina que nos demostró que es un equipo, ¿qué le podemos pedir a este gobierno de planificación? Así que no mucho más que eso, nos toca la parte más difícil de la construcción de la patria a través de un modelo peronista con planificación, organización y desarrollo. Nada más que eso y gracias por estar acá. Bueno, vuelvo a decir qué lindo día nos tocó, qué hermoso día para festejar este fin de año de la tercera sección electoral, con invitados, compañeras y compañeros que están trabajando en todo el país, en todas las secciones electorales. Y yo voy a decir algo justamente que decía Horacio del partido. Juntos por el cambio para no cambiar nada. El frente de todos. Fíjense qué orgullo tengo yo de decir que nosotros somos principios y valores. Por eso le quiero dar la palabra a nuestro presidente, el compañero Guillermo Moreno. Gracias, Beto. Gracias, Horacio, por la bienvenida. Gracias a los compañeros. También Ciro nos va a representar a Principios y Valores desde su propia especificidad como empresario y presidente de una gremial empresaria en la sexta sección electoral. Entonces, desde ya que le quería informar a los compañeros y está en representación. La sexta es Bahía Blanca y anexos. Nosotros decidimos hacer Principios y Valores porque teníamos muy claro que el Poder Ejecutivo, el presidente, en algún momento se iba a hacer cargo también del Partido Justicialista. Y
por esa metodología tan particular que tienen los socialdemócratas, sabíamos que iban a empezar a decidir la estructura de representación institucional de arriba para abajo, y no iba a haber participación de los compañeros. Lo experimentamos en el 19 y sabíamos que iba a seguir así. De hecho, en el 21 nos dio la razón, y el 23 iba a pasar exactamente lo mismo. Esto lo resuelven porque es muy sencillo hacer los reglamentos electorales, porque las autoridades partidarias delegan en los apoderados de cada uno de los partidos el reglamento electoral, y se juntan en esa alianza o frente electoral los apoderados, y el apoderado en general del Partido Justicialista es el que ordena si va a haber apertura o no va a haber apertura. Si vos haces un reglamento electoral como hicieron en el 19, donde si querías ser candidato a las elecciones tenías que juntarte entre 33.000 adhesiones, eso no hay ningún inconveniente, está en la ley, tiene que ser así. Si vos querés ser candidato a presidente, 33.000 adhesiones es casi lo mínimo que se puede pedir en todo el país. Ahora, ahí nos hicieron una trampa, porque de los 33.000 adhesiones que había que presentar, 16.500 tenían que ser afiliados al peronismo, no hay ningún inconveniente, y los otros 16.500 afiliados al resto de los partidos que integraban ese Frente de Todos. Es posible. ¿Quién sabe quiénes son los afiliados al Partido Comunista, del Nuevo Encuentro, del Frente Renovador? Bueno, que si no, sí, bueno. O sea, esta es la realidad. Había 16.500 que nosotros no íbamos a conseguir nunca. Entonces, hay una fachada democrática, pero en realidad lo que hacían era generar un reglamento para impedir la participación. No solo no nos pudimos presentar nosotros, no se pudo presentar ni Scioli, ni Rodríguez Sá, ni este, ni aquel, porque no conocemos los afiliados del resto de los partidos. ¿Quién sabe esos partidos que integran el Frente quiénes son? Si hubiesen dicho 33.000 adhesiones en general, bueno, vos presentabas 33.000 peronistas, pero había un inciso ahí que decía, pero ojo, la mitad del peronismo y la otra mitad de todos los demás. Bueno, obviamente que los que habían constituido ese frente eran los únicos que conocían a esos afiliados para ir a pedirle la adhesión. Esto es la explicación de por qué teníamos que construir otra herramienta electoral dentro del movimiento peronista. Y hoy en la provincia de Buenos Aires, a nivel federal, estamos muy cerca de conseguirlo, y algún esfuerzo que tenemos que hacer en algunas secciones electorales vamos a completar también para la provincia de Buenos Aires. Ahora, eso en la herramienta electoral, o sea, Principio y Valores va a participar en la próxima contienda electoral, tiene su herramienta electoral, y constituiremos el frente con el resto de las herramientas electorales del peronismo y nos presentaremos. Entonces, una tranquilidad para todos los compañeros que tienen vocación de participar en la próxima contienda. Ahora, Perón nos enseñó a nosotros que el partido es la herramienta electoral para el día de las elecciones, pero nos organizamos en el movimiento. Y nosotros estamos organizando el movimiento. No hay muchos eventos donde habla el secretario general de un sindicato nacional y habla un representante, un presidente de una institución empresarial en comunidad de ideas. En comunidad de ideas y de objetivos. Ustedes búsquenlo y no los van a encontrar. Entonces, acá tenemos la expresión de que nosotros sí creemos en la mancomunión del capital y el trabajo. Pero Perón también enseñó que hay que tener un proyecto de país, que las elecciones finalmente son un medio para conseguir el fin. No es un fin en sí mismo las elecciones. Por eso se equivocaron en el Frente de Todos con esa consigna de primero ganemos y después vemos. Que era el 19, bueno, primero no ganemos y después vemos cómo gobernamos. No, gobernar bien es la patria, y el medio para llegar a la toma de decisiones tiene que ver con ganar las elecciones, pero no se puede confundir. Como nosotros los conocemos y conocemos el pensamiento socialdemócrata,
nosotros rápidamente empezamos a decir que este gobierno no era peronista, y al no ser peronista era obvio que iba a fracasar. Más, en la básica de mi barrio estábamos reflexionando alrededor de esto y me dijeron, bueno, Guillermo, mirá, vamos a darle enero y febrero al gobierno, empezá en marzo. Y yo dije, bueno, me lo están pidiendo los compañeros, vamos a darle enero y febrero. Pero la verdad es que ya sabíamos el día que asumió que las políticas que iban a implementar iban a ser incorrectas. Y entonces en marzo del 2020 empezamos a señalar que el gobierno iba por mal camino. Claro, algunos compañeros nos decían, no, Moreno, te estás apurando, estás perdiendo capital político, ¿para qué te estás separando tan rápido del gobierno? Por esto, por aquello, para no, pero... Y uno le decía, mire, se hace política mirando por lo menos 6 meses para adelante. Para contar lo que está pasando ahora están los periodistas, y para contar lo que pasó están los historiadores. La política está para contar lo que va a pasar. Para eso está la política. Se cuenta lo que va a pasar, y si lo que va a pasar pasa, se sigue escuchando al que lo dijo, y si no, no se lo escucha más, y si se lo escucha, ese conduce. Por eso lo siguen escuchando a Horacio, lo siguen escuchando a Ciro. Mire, la política es esto, es la posibilidad de explicarle al pueblo, mire, esto va a pasar, y como esto es lo que va a pasar, en una disciplina muy particular, porque hay otras ciencias que es más fácil, hay un biólogo, para eso es más fácil. Ahí hay leyes, pasa esto, vos generás esta acción, va a hacer la reacción, esto es política, esto es una ciencia social, esto tiene múltiples variables, infinitas variables, es muy difícil. Hay que conocer la calle, hay que tener estructura de pensamiento, y esa estructura de pensamiento se llama doctrina, y para eso sirve la doctrina. Entonces de repente nos llegó la pandemia, y claro, para eso está la doctrina. ¿Qué tiene que ver la doctrina con la pandemia? Y claro, porque la doctrina te permite pensar soluciones para hechos novedosos, para hechos que vos no conocés. Para los hechos que uno ya conoce por experiencia, aplica el conocimiento de la experiencia. Para eso uno tiene experiencia, dice, mira, me formé en tal lugar, tengo experiencia. ¿Cómo se hace esto? Se hace de esta manera. Bien. Ahora, el problema, y esto pasa en la política, pasa en la gestión, pasa en el gobierno, hay hechos novedosos. Una pandemia era un hecho novedoso, no había pasado nunca. Ningún gobierno del mundo había enfrentado una pandemia. Ahora, si vos tenés doctrina, tenés los ordenadores que te dicen, ante un hecho novedoso, cómo tenés que tomar las decisiones. No hay un capítulo en la doctrina que dice, si usted tiene pandemia, actúe así. Pero sí hay una manera de pensar. A nadie se le ocurre, si es peronista, sacar a la fuerza de trabajo del mercado, porque si los trabajadores no trabajan, ¿cómo hacer los bienes y servicios? Es ridículo esto. Y no solo sacás a los trabajadores del mercado y se deja de haber bienes y servicios, sino que empezás a repartir plata. Como si la solución fuera repartir plata. Si la solución fuera repartir plata, los economistas del peronismo esto lo hubiésemos solucionado, pero ¿cuántos años hace? ¿Qué problema hay en imprimir plata y regalarla? Pero esto es un absurdo. Claro, para eso hay que tener doctrina, hay que entender cómo se producen las cosas, cómo circulan, qué es lo que hacemos. Y le empezamos a señalar al presidente que estaba equivocado. Y en un esfuerzo le presentamos un plan económico. En junio del 2020, en ese plan económico le dijimos, declare la emergencia en el sector externo porque se va a quedar sin dólares. Y se van a gastar los dólares en autos de lujo, en celular, en helicóptero, en aviones. Miren que yo ya la viví. Los muchachos vienen y te van a llevar los pocos dólares que se enteraron 2 años después. 2 años después se enteraron que se estaban quedando sin dólares, porque no tienen capacidad de pensar, de reflexionar, porque no tienen doctrina. Y nosotros estábamos seguros que iban a ir al fracaso. Ahora, el fracaso de ellos nos arrastraba a nosotros.
Porque ¿cómo hacemos para explicarle al pueblo que este no era un gobierno peronista? No era fácil. Y nosotros íbamos por la televisión, te llamaban y decían, no, pero bueno, pero este es presidente del Partido Justicialista, y está este dirigente sindical, y está Neto. Y claro, y mientras la cosa más o menos funcionaba, bueno, estaba en el mundo del debate, hasta que se profundizó el hambre. ¿Y cómo hacemos para explicarle a un jefe de familia que sus hijos tienen hambre, que este no es un gobierno peronista porque le saca la comida de la boca? Y no es tan fácil. Es obvio que entre nosotros, cuando decimos un gobierno que hambrea al pueblo, no puede ser peronista, es el ABC. Que Macri le saque la comida de la boca al pueblo, era obvio. Ahora, que un gobierno que se suponía que te saque la comida de la boca es un problema muy grave. Y ahí viene donde el pueblo empieza a sentir cierta traición. Dice, ¿qué pasa con esto? Y el sentimiento de traición es un sentimiento muy complicado. Insisto, que Macri no se ocupe de los pobres, los indigentes, de la falta de trabajo, es obvio. Ahora, que no se ocupe un gobierno pretendidamente peronista empieza a sentirse como traición. Y ahí entonces nosotros de alguna manera dejamos una semilla sembrada de que este gobierno no era peronista. Entonces empezamos a escuchar en los medios que este gobierno no era peronista, que es socialdemócrata, que es progresista. Ya hasta casi ser progresista era una mala palabra, ser socialdemócrata. Nos permitió que al habernos organizado en principios y valores, no solo la herramienta electoral, sino lo más importante, tener un discurso político. Y el discurso político expresa el proyecto de nación. Porque la política es obvio que es la discusión desde el consejero escolar hasta el presidente. Eso es la política. ¿Quién se ocupa de eso? La política. Pero ¿quién se ocupa de para dónde va el país? También la política. Y esto pasa cada tantas décadas, no pasa siempre. Porque cuando el país tiene una dirección, la política es quien ocupa los cargos. Ahora, el tema es que cuando el país no tiene una dirección, la política también es construir entre todos una misma dirección. Y esto fue lo que hizo Perón, con una doctrina. Y ahí viene el acuerdo del pueblo. Esta historia de la grieta. ¿Cuándo se soluciona la grieta? Cuando el pueblo decide con precisión un destino de país. Claro, en eso estamos. Nosotros, por el solo hecho de que hoy queda claro que este no es un gobierno peronista y que tiene una esperanza el peronismo de que el pueblo le facilite otra oportunidad, nosotros ya nos vamos bien pagos. Nos sentimos con la satisfacción del deber cumplido. Si no hubiese estado principios y valores, ¿quién le explicaba a la Argentina que este no era un gobierno peronista? Solo nosotros tuvimos el coraje de ir y decir, miren que estos no son peronistas. Ah, pero si está Cristina, no es peronista, esté quien esté, porque se sabe por la política. Se sabe, miren, el árbol se conoce por los frutos. Y estos frutos no son peronistas, pero había que decirlo. Porque esa historia de lo políticamente correcto, de que no, que el contrato, que esto, que me sacan de acá, que me ponen de allá, los intereses personales, tenemos... Y lo dijimos, muchachos. Por eso, Horacio siempre dice, tenemos un encuentro generacional. Un encuentro de los muchachos que recibimos todo del peronismo y que ahora lo que tenemos que hacer es brindarle todo al peronismo, al que nos dio. Estos muchachos dicen, todo me dio el fútbol, me debo a algunos. Nosotros decimos, todo nos dio el peronismo. Todo lo que somos se lo debemos al peronismo. Todos los que estamos acá arrancamos de muy abajo. Sin el peronismo, muchachos, no teníamos nada, ni la carpa, no teníamos nada. No se llegaba a ningún lado. El peronismo nos dio todo. Y no puede ser que nosotros, sabiendo que van a liquidar el peronismo, no hiciéramos algo para dejar la llama encendida. Bueno, lo hicimos. Hoy hay una alternativa política y finalmente y fundamentalmente hay un proyecto político que se expresa en el plan económico.
porque somos la única fuerza política que tuvo el coraje de escribir un plan económico, de decir que fue lo que hicimos, que fue exitoso y encima circularlo. A través de las publicaciones, a través de las redes. Muchachos, circuló, somos los únicos, ni Melconian dice que tiempo, no sabemos cuál es. Milei dice, y el gobierno ni hablemos, los únicos que pusimos un plan económico arriba de la mesa fuimos nosotros. Claro, ese plan económico a su vez necesita un herramental político, lo tenemos que principios y valores, y después necesitamos que se genere en el pueblo esa movilización que antecede al milagro. Claro, veamos lo que pasó en el último mes. De repente hay una sentencia contundente que está ahí, no me interesa a mí analizar los aspectos jurídicos, eso están nuestros abogados y a eso, pero sí algunos aspectos políticos. Primero, la justicia, lo que se llama la justicia federal, es el fuero federal, pero no la totalidad de la justicia. La justicia tiene el fuero federal, tiene el fuero comercial, el laboral, el penal económico, son múltiples fueros, de acuerdo al problema que uno tiene. ¿Está bien? Entonces, y la justicia es necesaria. Si no resolvemos nuestros problemas, ¿qué nos vamos a comprar? Todo un machete de 76 centímetros, a ver, y salimos a los machetazos. O esto se resuelve por las vías de hecho, o se resuelve con un tercero que diga, a mí me parece que este fulano tiene razón. Y en todo caso están dos apelaciones más, para que la sentencia quede firme. Eso es el Estado de Derecho. Por eso la justicia, mire, tenemos todos los problemas que podemos tener, pero a mí, a Horacio, nos tocó vivir en estado de violencia y eso es complicado, ¿eh? Cuando quien tiene razón se resuelve a los tiros, es muy complicado. Lo vivimos en la Argentina, lo vivimos. Nos pusimos de acuerdo en no vivirlo más, no lo vivimos más. Ahora, dentro de esa justicia hay un fuero, que es el fuero federal, que es el fuero que más vinculado al poder está. Miren, muchachos, no hay ninguna duda que si este gobierno hubiese sido exitoso, la sentencia de esa Cámara Federal hubiese sido otra. No, los abogados pueden decir, no, porque en realidad, miren, muchachos, estamos hablando de política. Y ese es un fuero muy vinculado al poder. Desde los jueces federales, las cámaras, etcétera, etcétera. Ahora, esa sentencia tuvo un elemento muy interesante. Porque desde hace 15 años, como mínimo, que nos vienen diciendo que el último gobierno peronista era una cueva de ladrones que nos habíamos encontrado para robarnos un PBI en la Argentina. No importa que un PBI es una cifra ridículamente grande, ¿cómo te va a robar un PBI? Es una cosa absurda. Pero bueno, ellos lo dijeron y fueron ellos. Y este era el momento que tenían para decir, ve, era todo el peronismo. Todos nos habíamos juntado y no lo pudieron decir. Ni siquiera ellos pudieron decir eso. ¿Y cómo no lo dijeron? Bueno, un ministro que estuvo 12 años, que estuvo todo eso, no, ese queda absuelto. ¿Cómo queda absuelto? Nadie se imaginaba que, no, sí, puede pasar esto, pues, pero ¿cómo el ministro ese iba a quedar absuelto? Y quedó absuelto. Y entonces ahí aparece el primer elemento. Mire, esa historia de que éramos un grupo de bandoleros que nos hicimos cargo del gobierno para robarnos un PBI, ya esos mismos jueces que son del poder no lo pudieron decir. Primer elemento muy importante. El peronismo ya se sacó de encima esa historia. Ya no lo pueden usar como campaña electoral. Por eso empiezan a apelar diciendo, no, era una asociación ilícita y todo esto porque estaban todos... Y necesitan, y ya no lo pudieron decir, y ya eso para nosotros es muy importante. Nos queda otro tema, porque hace muchos años que vienen diciendo que dejamos 30% de pobres. Y un gobierno que deja 30% de pobres no puede volver nunca. ¿Cómo vas a dejar 3 familias cada día en la pobreza? Es ridículo esto. No podés volver. Sin embargo, es obvio, después de haber pasado Macri y Alberto, y dicen que ahora hay 43, que eso es una absoluta mentira, y algún día en la arena electoral no van a tener otra alternativa que debatirlo, y entonces se van a encontrar con la verdad de la milanesa, que el peronismo dejó una pobreza... Ah, momentito, si no era un grupo que se dedicaba a robar, y encima fueron exitosos porque bajaron la pobreza, no digo que terminamos con la pobreza, terminamos con la indigencia, pero bajamos la pobreza.
entonces se le puede dar una oportunidad, porque estos tipos saben cómo se hace la cosa. Y esto lo hicimos nosotros, no, se fue armando. Y finalmente, Cristina renunció postdatado. Y ese era como los cheques que se dan postdatados, ¿viste? Pero a 6 meses, porque de última, ahora para mayo, junio, hay que hacer la lista y ahí va a estar la cosa. Y eso desató en el peronismo una movilización muy interesante. En la dirigencia peronista, decir, bueno, y ahora nos empezamos a organizar para ver quiénes van a ser nuestros candidatos. Y esto es muy importante. Pongo el mismo ejemplo. Si en La Matanza, para marzo y abril, tenemos 4 candidatos a intendente peronistas, no hay lugar para nadie más para que haga política. Ellos tienen lugar para hacer política, porque íbamos con un candidato, y todo organizadito, todo prolijo. Ese no es el peronismo, no es así. Con 4 candidatos en La Matanza no queda espacio para nadie, va a ser, las elecciones vuelve a ser una interna dentro del país, y tiene que ser así, porque estamos eligiendo los destinos del país. No es un tema menor. En el 2003 se elegían los destinos del país. Tuvimos 3 candidatos a presidente peronista. Uno nos puede gustar más, otro menos, pero había 3 candidatos a presidente peronista y no hubo ningún inconveniente. Finalmente, esa elección de presidencial fue una interna del peronismo. Y alguno que se metió ahí, López Murphy. Pero, y bueno, porque el peronismo fundamentalmente cuando se moviliza, se organiza y discute internamente los proyectos del país, casi que agrupa todo. Por eso nos acusa, pero ustedes se consideran el todo. Y porque somos el todo, porque somos la patria, porque somos el pueblo. Miren lo que pasó con la selección. Y pasó que se empezó a movilizar el pueblo. Lo que hoy vimos en la calle era el pueblo movilizado. No eran los muchachos, era el pueblo. Era el pueblo que venía desorganizadamente, se organizaban los grupos en la esquina, iban, cantaban. Era como cuando fuimos a buscar a Perón la primera vez allá en el 72 o en el 73, que todavía no fuimos muy organizados. Íbamos los grupos de 20, 30, 40, no era que íbamos. El pueblo se movilizó, claro, detrás de algo que fue extraordinario, que fue la identidad nacional. Y es cierto, pero esa identidad nacional, expresada en este caso en la celeste y blanca, los millones de camisetas celeste y blancas, ¿cuánto hace que orgullosamente no la vestíamos y no la veíamos? Mire, y estas son señales muy importantes. El peronismo se empieza a activar, Dios nos permite ganar un mundial y tenemos una movilización popular y todo celeste y blanco, muchachos, cuando había que irse del país, cuando ser argentino es una porquería, es una basura, todo está mal, es un desastre, y de repente empiezan a brotar del subsuelo las camisetas celeste y blanca. Todas dicen Adidas y sabemos que no son Adidas. Muchachos, ¿qué van a hacer? Son las muchachos. Es así la vida. Pero todos empiezan a vestir la celeste y blanca y a cantar en un tema, y sí, es un tema. Pero por el otro lado el peronismo empieza a estar en ebullición. Y los dirigentes empiezan a aparecer. Y los dirigentes territoriales empiezan a aparecer. Y se empiezan a ordenar detrás de un proyecto de país. Y casualmente los únicos que tenemos un plan económico, porque la víscera más sensible es el bolsillo, como el señor general, somos nosotros. Y entonces, mira, empezamos a debatir. Y el peronismo se pone en marcha. Se rompieron las fuerzas esas que trababan, esas compuertas que impedían que el peronismo... Y ya, ¿qué van a decir los intendentes? Quiero lista única, mire, eso no va. Empieza el peronismo, ayer estuvimos en Merlo. Nos llevamos bien, no tenemos ningún problema, pero ¿qué más queremos? Tener varios candidatos en Merlo, se va a mover la cosa y así en los distritos. Y ahí aparecemos nosotros y nos vamos a empezar a encontrar. Porque sabemos lo que hay que hacer con el país. Mire, y todos tenemos que saber lo que hay que hacer con el país. Los que digan que China es el futuro tienen que levantar la mano. Y los que digan que China no es el ganador también. No sea cuestión que hoy haya algunos dirigentes que por no debatir digan que China es el futuro y si China es el perdedor vamos a quedar muy mal alineados. Y si uno queda mal alineado va a peligrar la Patagonia y va a peligrar la Antártida. ¿Eso está escrito en el plan económico? Sí. ¿Cómo vamos a hacer un plan económico si no entendemos el mundo?
Y hay que entender el mundo. Entonces el plan económico no solo empieza con las doctrinas, porque para eso decimos que somos peronistas y comparamos con el resto de las doctrinas hoy imperantes en el mundo, sino que damos una explicación a nuestro humilde entender, hecho con dirigentes sindicales y con empresarios, de qué está pasando en el mundo, para que entre todos, leyendo los diarios, escuchando, viendo, resolvamos si China es el nuevo ganador o China empieza a ser el problema que cada vez que llega me baja el salario real. Y entonces nosotros los peronistas que queremos salario real al alza, resulta que no encontramos con los productos chinos que me tiran el salario real. En este sindicato esto es muy fácil. Si a mí me importan todos los vasos y yo voy a perder trabajo, y si pierdo trabajo y me quedan desocupados los obreros del vidrio, tengo un lío bárbaro. Entonces es muy claro lo que tengo que hacer. Tengo que preservar nuestra industria, que es competitiva, que está bien. Y si a su vez nosotros decimos que todo aquel hombre o mujer que quiera trabajar tiene que tener trabajo, demostramos en el plan económico que la única posibilidad de que haya trabajo para todos es que este vuelva a ser un país industrial. Entonces el otro día fuimos a Córdoba y le dijimos a los cordobeses, me parece muy bien que ustedes cultiven el maní. Todo el maní que comemos nosotros es de Córdoba. Ahora, la verdad que no sé por qué perdieron el complejo industrial cordobés, que hacíamos aviones, autos, teníamos matricería, teníamos los obreros cordobeses, eran un... Muchachos, ¿qué es lo que nos pasó? Y lo mismo nos pasa en Rosario, todo el cordón de Rosario era un cordón industrial. Se fue la industria y cayeron los narcos. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Por qué están los narcos? Ah, porque no hay trabajo. ¿Cómo es esto? Es muy fácil, sin industria. Es muy difícil que el que quiera levanta la mano y yo quiero un trabajo, tenga trabajo. Porque la industria, como lo saben los obreros del vidrio, es lo que mueve. Si acá, bueno, Ledesma tuvo su problema para llegar hoy. Todavía Ledesma ya lo dijo. Mire, nosotros vendemos lo que tiene que hacer la industria. Claro, si no la industria, vendemos lo que están los chinos. Pero nos damos cuenta que cada vez tenemos menos negocios. Y nosotros queremos tener muchos empleados de comercio. Entonces necesitamos vender lo que hace la industria nacional, porque entonces tenemos trabajo, tenemos servicios, tenemos esto, tenemos aquello. Miren, no es muy difícil. Y ya lo pusimos en marcha y ya lo pusimos en marcha. Y la doctrina, que es lo que decía Horacio, también nos permite saber que si tenemos una empresa como YPF, que es la más importante de la Argentina, en manos del presidente de la República, porque el 51% de las acciones las tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo es unipersonal, como sabemos lo que hemos estudiado en la secundaria o en cualquier lado. Y entonces, muchachos, si no ganan las elecciones, resulta que YPF la va a terminar manejando el que gana las elecciones. Cuando ganó Macri la manejó un filo británico, que fue Aranguren, que venía de Shell. Entonces sacamos a los españoles para que entre un británico, pero ¿cuál es el negocio que hicimos? Entonces, esto faltó conciencia, faltó doctrina. Si lo hubiésemos puesto en manos del movimiento obrero organizado esas acciones, primero no lo hubiese manejado Aranguren, pero hoy tendríamos una empresa pujante, como dijo Ciro y lo demostró con este sindicato. Los trabajadores saben organizar y manejar la producción, tienen una expertise, saben, hay que tener confianza. Perón enseñó que los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores. Y nosotros le damos gol sustantivo al movimiento obrero organizado. Si el peronismo no se organiza para que los trabajadores estén mejor, ¿para qué estamos? Pero ¿cómo me van a venir a explicar que de esto se sale con un ajuste? No hay ningún estudiante de economía que tenga un profesor que le haya dicho, mire, usted estudia economía para joder a las familias y lastimar a la... Eso es falso. Ningún estudiante de medicina tiene un profesor que le dice, usted va a estudiar cómo matar gente. Los economistas no estudian para castigar al pueblo. Eso es algo que aprenden solitos después, pero para eso hicieron un juramento. Y el juramento es poner el conocimiento al servicio del pueblo, y se tiene que mirar a la sociedad de abajo para arriba. Ahí es donde están los problemas, es que hay que solucionarlo. ¿Cómo la solución va a ser un ajuste? Nosotros explicamos en el plan económico que no es necesario ningún ajuste, hay que ordenar las cosas que tenemos, hay que recaudar más, no hay ningún problema. Decimos quién tiene que pagar la deuda. ¿Cómo va a pagar la deuda a los jubilados, a los pensionados? Decimos con precisión cómo los sectores rentistas, los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda pueden pagar la deuda. Y ellos no se escandaliza. No, pero se va a enojar la sociedad rural. Y si se enoja, prefiero que se enoje la rural y no los jubilados, muchachos.
Porque Perón enseñó que no se hace política sin romper los huevos. Ahora, yo le ofrezco a la rural, le ofrecemos a la rural que no se enoje. Ahora, si te ponen en el límite de que alguien se va a enojar, prefiero que se enoje la rural y no que se enojen los jubilados. Esto es una realidad. Porque nosotros representamos lo que representamos. Ahora, lo notable de esto es que cuando ellos ven que hay seriedad, que hay coherencia y hay voluntad política, no se enojan, porque para eso le damos un bono. Y entonces, miren, simplemente tenemos que esperar los 20, 25 años hasta que podamos honrar los compromisos de la deuda y poner al país a crecer rápidamente. Cuando uno pone al país a crecer, rápidamente resolvemos el tema de la desocupación, rápidamente resolvemos el tema de la pobreza, rápidamente resolvemos el tema de la indigencia. No es que hay que esperar 20 años. Hoy me paró un pibe por la calle y me dice: Moreno, con vos sabemos que en 20 años Argentina es una potencia. Y yo lo miré y me dije: ¿cómo 20 años? A los 6 meses tenemos que dar vuelta a esto. ¿O vos te pensás que esto podemos esperar 20 años? Nosotros sabemos, porque ya lo hicimos. No es que escribimos solamente un plan. Esto es parte de lo que hicimos, actualizado, ayornado, claro, pasaron años, pero ya lo hicimos. Y esta es nuestra ventaja, por eso no es fácil debatir con nosotros. Nos falta un paso, que también lo manifestó Horacio con su claridad. Mire, tenemos la herramienta electoral, tenemos el proyecto, pero alguna vez en la Universidad Austral, que fuimos a presentar el plan con Horacio, un pibe atrevido, como corresponde, como son los pibes, dice: Moreno, ¿para qué están ustedes dando vueltas si nunca van a llegar? No tienen plata, no pueden pagar los fiscales, les van a robar los votos nuevamente, bla, 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 bla. Y le dije: sí, desde esa opción tenés razón, pero nosotros que somos gente de la trascendencia creemos en los milagros. Entonces Horacio le contó la anécdota de la última carta de Perón, cuando estaba preso, pero lo había llevado Carrillo al hospital militar para que lo pase mejor, que le escribió a Evita y le dijo: mirá, negrita, cuando salga de acá, mi vida política ya terminó, nos casamos, nos vamos de luna de miel. Mi vida política terminó, dijo Perón. Mientras Perón firmaba esa carta, el pueblo estaba haciendo el peronismo. Mientras ellos pensaban que ganar un campeonato mundial iba a ser una festita, qué sé yo, el pueblo invadió. El domingo y hoy, el pueblo, la muchachada nuestra invadió, con todas las cosas que estamos... La muchachada nuestra, uno salía a la calle y veía la muchachada nuestra, la de siempre. El peronismo volvió a estar... Era el aluvión zoológico, muchachos. Si uno tenía duda, a ver, ¿qué es el aluvión zoológico? Lo que vimos el domingo y lo que vimos hoy, esta es la verdad. Y eso es el peronismo, nosotros reivindicamos eso, porque somos eso. No es que hablamos de eso sin pertenecer a eso. Nosotros venimos de eso y nos debemos a eso. Y ya tenemos la edad para decir que si decimos lo que decimos lo bancamos con el cuero. Y lo bancamos con el cuero, venimos de ahí, expresamos eso. Y somos tan creyentes que le estamos pensando que el pueblo argentino va a construir ese milagro. Porque lo mismo, los que anduvieron ahí en la calle conmigo, que eran dos compañeros, decían: che, vení, otros pasaban por ahí y empezaban a gritar: viva Perón, viva... No, esperen, muchachos, expresábamos eso. Estábamos mezclados con ellos porque se armó el candombe donde yo vivo y hubo que salir a eso. Y no tenemos ningún problema, porque expresamos los intereses populares. Y para eso está el peronismo. Otros partidos pueden expresar otra cosa, nosotros expresamos los intereses populares. Eso significa que repudiamos los... No, muchachos, nosotros le estamos diciendo a los grupos económicos, incluso a los medios de comunicación, que este proyecto también los incluye, porque el mundo por primera vez no solo está estudiando la armonía del capital y el trabajo, sino que también está permitiendo la articulación entre lo grande y lo pequeño. Se terminó la globalización, donde los grandes se comían todo. Ahora es lo grande y también lo pequeño. Mire, esto es muy interesante. Por primera vez el mundo no le sopla de frente al peronismo. Y esto nos habilita a decir que si el pueblo argentino va en búsqueda de un destino mejor, se tiene que procurar en la construcción del milagro. Y si el pueblo argentino lo quiere, acá estamos los que sabemos lo que hay que hacer. No necesariamente que lo tenemos que ejecutar. Por eso Horacio me dice:
vos sos el candidato, yo acepto, y yo le digo, pero vos sos el que va a negociar, porque yo no nací para ser presidente. Si aparece otro compañero, muchachos, nos vamos a poner de acuerdo y esa negociación la va a llevar adelante Horacio, va a decir, mirá, hacemos esto, vamos para acá, venimos para acá, esto es lo que arreglamos, y está bien si así es. Y así es, y así lo vamos haciendo. Ahora, si nadie da el paso al frente, o alguno que da el paso al frente me viene con ideas extrañas, nosotros vamos a ir con el plan económico peronista y con principios y valores y con nuestros candidatos. A decir a qué estamos, a decir a qué están los peronistas, que estamos dispuestos a que se mantenga la llamita prendida de esos antiguos calefones que después se hacía llamarada cuando abrimos el arco. Y yo le digo al final, compañero, que de nosotros depende esto. Que sientan este fin de año la satisfacción del deber cumplido. Si no hubiese estado principios y valores, nadie estaba hablando de esto. Nadie estaba hablando de esto. Y todos los que están acá no están por intereses particulares. Están por un solo interés, que es el interés de la patria. ¿Y qué es la patria? El patrimonio común, que son lo único que tienen los pobres. Los pobres lo único que tienen es la patria. Y por eso Perón enseñó que los trabajadores son los que defienden los intereses permanentes de la patria. Y ahí nos van a encontrar a nosotros. Ahí nos van a encontrar. Y les digo a ellos, miren, tengan cuidado en traicionar sus convicciones más profundas. Porque finalmente el último don llega. Y el último don es el don de la muerte. Y en ese instante final, uno se tiene que reír y tiene que tener la satisfacción del deber cumplido. Lo que pasa es que muchos de estos progresistas piensan que ese instante final dura un segundo. Entonces dice, por un segundo, mejor vivo ahora, total, ese último segundo pasa muy rápido. Y uno le dice, cuidado, que eso es cronos, como vos me dices el tiempo, no sea cuestión que en el tiempo teológico ese segundo sea infinito, sea eterno. Y entonces vas a tener el problema de haber vivido violentando tus intereses y tus convicciones, y ya no tenés vuelta. Nosotros, hombres y mujeres creyentes, nos preparamos para este último segundo, y tengan certeza que no vamos a traicionar. No lo hicimos nunca y no lo vamos a hacer ahora. Al contrario, les damos humildemente las gracias a ustedes por ser el germen del milagro peronista. Sin ustedes no hay milagro en el pueblo. Por lo tanto, hoy venimos a darle las gracias a ustedes, darle las gracias a los dirigentes y a los militantes de Principios y Valores, que ya tienen que tener el orgullo de que si el pueblo dice le vamos a dar una esperanza, una doctrina maravillosa, es por ustedes. Y finalmente por ustedes, cuando se multipliquen, es que quizá estemos en condiciones de hacer el último milagro que necesitamos. Que en el 2023 vuelva a haber un verdadero gobierno peronista. ¡Feliz!